Mm, Bueno, hola, 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 buenas tardes para todos. Aquí estamos hoy, domingo. Vamos a compartir una maravillosa experiencia. Vamos a hablar de algo que muchas personas hablan, pero no saben. Yo sé que hay muchas personas que no saben mucho de este tema, pero que lo han escuchado. Así que vamos a darle la bienvenida a todos los que se están conectando. Muchas gracias, todos mis divinos. A todos los que están aquí, qué rico poder verlos. Y vamos a vivir una experiencia maravillosa con el ego. Hoy vamos a vivir una maravillosa experiencia con el ego. Hoy vamos a hablar un poquito de qué es el ego, cómo es que opera el ego y la forma como podemos resistir esos ataques del ego que tenemos constantemente. Pues para poder hablar del ego. Hola, Estelita, qué rico. Cartago presente aquí. Hola, Janet. Hola, qué rico verlos. Hola, María T. Hola, Juan Luis. Caterine. Estefanía, qué rico, qué rico. Ay, qué delicia verlos aquí. Me alegra mucho, sobre todo porque pues hoy es domingo y que estén aquí acompañándome en este ratico donde vamos a tener una charla sobre el ego, sobre qué hacer con los ataques del ego. Vamos a dar un ratito para que las personas se terminen de conectar. Hola, Sim, yo sé, aquí está Estados Unidos presente. Qué chévere que nos vayan diciendo de qué ciudad está, porque hay algunos que todavía no los conozco. Entonces me van contando de qué ciudad están. Gracias, aquí estoy viendo, sí, aquí estoy viendo a cada uno de mis alumnos conectados. Este es un tema maravilloso que nos sirve mucho. Pienso que cuando empezamos a entendernos quiénes somos es el principio para poder ir hacia adelante. O sea, yo pienso que ir en este camino de la autosanación y el despertar de la conciencia, estoy buscando aquí porque es que veo que no hay como muy buena luz. No sé si me están viendo bien y si me escuchan. Entonces, en este camino del despertar de la conciencia, este camino del regreso al amor, es súper importante que podamos tener muy claro qué es el ego, que hace parte de nuestro autoconocimiento. Estoy aquí tratando de encontrar luz, porque pues cuando me senté aquí había buena luz, ahora ya no. Entonces no sé si me están viendo bien y me escuchan bien. Bien. Les decía que en este camino de autosanación y este camino del despertar de la conciencia es súper importante conocernos, saber quiénes somos. Y en ese estado de quiénes somos, pues una parte de nosotros es el ego, pero no tenemos claro cómo funciona. Algunos confunden el ego cuando hablamos de ego, la gente dice, ah, sí, es que es muy egoísta, el ego es porque es muy egoísta. Pues digamos que voy a explicar por qué le decimos que egoísmo es ego, pero hace parte de una de las características del ego. Entonces, teniendo claro qué es el ego, pues vamos a saber cómo opera y sobre todo en qué momento ataca y cuándo ataca más constantemente. Entonces, esta comprensión y este entendimiento es súper importante. Aquí nos dice Catalina, saludos desde Paysandú, Uruguay. ¡Ay, qué rico! Por favor, yo sé que hay personas de muchos lugares, de muchos países. Por favor, váyanos diciendo de dónde nos están siguiendo. Y que ya aquí están muchos conectados. Ya sé que aquí está Cartago. Ayer tuve la oportunidad de estar con el grupo de Cartago, el Círculo de Vida de Cartago. Y fue una experiencia maravillosa poder estar allí, compartir con ese grupo hermoso de esta escuela del amor que se está formando en Cartago. Qué rico poderla tener en Estados Unidos, poderla tener en Uruguay, en Chile, en Venezuela y en todo el mundo. Y sé que sería algo maravilloso para poder ayudar a las personas. Aquí está Adrianita desde Cartago. Qué rico. Muy bien, entonces vamos a empezar a hablar sobre el ego. ¿Qué es el ego?
Bueno, el ego es la personalidad que nosotros hemos formado. Traduciendo la palabra ego viene desde el latín, y el latín dice, cuando uno encuentra la traducción del ego en el latín, dice que es un yo, el ego es un yo. Entonces se ha determinado como el yo, pero es el yo irreal, es el yo inexistente, es el yo que nos formamos en nuestro proceso de crecimiento de la vida. Cuando nosotros venimos al mundo, venimos siendo totalmente perfectos. Nosotros al llegar al mundo venimos muy perfectos. Nuestra llegada al mundo, somos esa lucecita, somos polvo de estrella, somos un polvito de esta estrella gigante de luz que es nuestro Padre Celestial, y Él, nuestro Padre creador de todo esto, nuestro Padre que es el universo, nuestro Padre que es todas las experiencias que hay aquí en la Tierra y en el cosmos y en todo lado. Ese es nuestro Padre. Entonces venimos de ese estado, de lo que es nuestro Padre. Entonces es como si fuéramos una estrella gigante o un corazón gigante. Pues decimos que es un corazón gigante porque la naturaleza de Dios es el amor. Entonces el material que está hecho es de amor y somos parte de Él. Cuando llegamos aquí, nos desprendemos de esa totalidad, pero no es como que nos hubiéramos partido, no, es como más bien como que esa totalidad se mete en un estuche que es el cuerpo. Entonces somos esa luz divina, llegamos aquí, nos incorporamos en el vientre de nuestra madre, llegamos a través de un proceso sexual, de una unión sexual de nuestra madre y de nuestro padre, de un contacto sexual donde papá entrega el esperma, mamá entrega el óvulo, y esa semillita que se forma, esa semillita, esos elementos que me entrega papá y esos elementos que me entrega mamá, que es ADN, pues son todos los elementos que necesitan para formarse la materia, para poder formar el cuerpo. Y esa semilla de luz que somos nosotros, esa conciencia pura que le llamamos ser, ese estado del ser puro, se adentra en el vientre de nuestra madre, y nuestra madre, que es como la casa, como la tierra, el vientre de nuestra madre es como la tierra que nos sostiene a todos. Entonces ese vientre materno empieza a prestar todos los elementos, tanto nutritivos como espacio, para poder que nosotros, esta luz que somos, nos desarrollemos el cuerpo. Desarrollemos el vehículo, el estuche, la vasija, que nos va a contener. Entonces, en ese proceso, dentro de nuestro vientre de nuestra madre, empezamos a tener todos los nutrientes porque nuestra madre nos los entrega, y con todos los nutrientes y con todos los elementos dentro del vientre empezamos a desarrollarnos y empezamos a desarrollar el cuerpo. O sea, empezamos a desarrollar todos los elementos, todo el proceso metamorfosis que vivimos dentro de nuestra madre, y empezamos siendo un cigoto y empezamos a desarrollarnos y a hacer todo el proceso evolutivo dentro del vientre de nuestra madre, y se va creando nuestro cuerpo, se va creando nuestro vehículo. Y ahí dentro del vientre de nuestra madre se van desarrollando y se van activando todos los cables neuronales que están en el cerebro, ahí nos empezamos a cablear con todos los programas de nuestra madre y los programas de nuestros padres. Es como que al momento en que nos pasan, que papá pasa el esperma y que mamá pasa el óvulo, nos pasan todos los programas en el ADN y se empiezan a desarrollar cables. No, aquí viene Cartago presentes, aquí están llegando mis bellos y hermosos alumnos de Cartago. Entonces se van desarrollando todo el cableado dentro de ese vientre de esa mamá, y ese cable, que son todos los programas que tenemos, están ahí, se van desarrollando y se van desarrollando y se van desarrollando. Quiero decirles que lo primero, a los 21 días, el corazón late. Primero se siente el corazón y luego se experimenta el cerebro. Entonces, y el corazón es la esencia de todos nosotros. Entonces,
ese componente que somos, que es el cuerpo, que es este vehículo, y el espíritu, que es nuestro corazón, que es nuestra esencia pura, y nuestra mente, nuestro cerebro, que es el que guarda todos los programas. El cerebro es como la caja negra que guarda toda la información, y tenemos dentro, le decimos una caja negra al cerebro reptiliano y al cerebro límbico, porque los dos cerebros son los cerebros más antiguos, se llaman los cerebros arcaicos, el cerebro arcaico, pero ese cerebro es el que guarda toda la información, patrones, creencias, conductas, comportamientos, toda esta información se guarda ahí. Entonces somos cuerpo, espíritu y cerebro. En ese cerebro, que es el órgano, el cerebro es el órgano, tiene todos los elementos, todos los programas para generar la funcionalidad. O sea, ese cerebro nos tienen todo, está, mejor dicho, espera, yo busco una palabra más clara, es como el software, es el software. El cerebro tiene todo el software del funcionamiento que nosotros vamos a hacer aquí en esta experiencia en la vida. Aquí solamente estamos viajando y es un viaje aquí en la Tierra, pero no hemos tenido solamente este viaje. Yo estoy segura que hemos viajado de diferentes formas, pero bueno, por ahora solo vamos a hablar de este viaje en la Tierra. Entonces estamos aquí en este viaje de la Tierra, y pues para poder viajar aquí en la Tierra necesitamos aprender cómo se come, cómo se hacen todas las cosas aquí en la Tierra, cómo se obtiene el alimento y cómo se obtienen y se garantizan las 4 funciones de sobrevivencia que tenemos en nuestro estado humano. Entonces, ese software tiene toda esa información y ese software está guardado en el cerebro. Eso todo lo vamos construyendo dentro del vientre de nuestra madre. Cuando nosotros nacemos, en el instante en que nace, en que el bebé se despliega por el conducto vaginal y es cortado y se corta el ombligo, se separa de la madre, en ese instante que nosotros nacemos y se hace ese corte, en ese instante que nacemos, ahí nace el ego. En ese instante nos ponen un nombre, en ese instante nos dicen que pertenecemos a una familia, en ese instante nos dicen que pertenecemos a una ciudad, a un país y que pertenecemos a una cultura. Eso nos lo entregan a nosotros. Hace parte de la funcionalidad, ese nacimiento del ego, que es el desarrollo de todos esos programas, y esos programas nos lo entregan nuestros primeros cuidadores, que son nuestros padres. Y nos entregan esos programas. Ahí, en el instante en que nosotros estamos naciendo, ahí está naciendo el ego. Pero entonces, ¿qué es el ego? El ego es esa personalidad, esas máscaras que nosotros desarrollamos, es el estado de la funcionalidad que nosotros vamos adquiriendo en el proceso de nuestra vida. Pero ese ego, que es una personalidad, que es un yo alimentado 100% por los programas del cerebro, y entonces ese cerebro empieza a desarrollar un sistema de programación que luego se establece como la mente, que es nuestro ego. O sea, que nuestro ego está en la mente, pero la mente no existe, porque la mente es un estado de energía que está fuera de nosotros. Lo único que sí existe es el cuerpo, lo único que es real es el cuerpo, lo único que es real es el cerebro, y lo único que es real es nuestro corazón. Pero ese ego, que es la mente, son todas esas identificaciones que se vuelven una energía. Es como si tuviéramos ese yo que tenemos, pero que es pura energía, totalmente irreal, porque es basado en todos los programas de funcionalidad, pero todos los programas que nosotros, ese software que nosotros traemos de funcionalidad, ese software viene de muchísimas generaciones. Entonces, si vamos a hablar, el ego que tenemos es un ego antiguo, es un ego que le perteneció a nuestros padres, es un ego que le perteneció a nuestros ancestros, y ese ego, que es todo lo que está pasando en nuestra mente, todas las funcionalidades, entonces se va construyendo dentro del proceso de nuestro crecimiento, se va creciendo y se va creciendo y se va creciendo el ego, porque nuestros padres lo alimentan. ¿Por qué lo alimentan? Porque el ego es sostenido y alimentado por el miedo.
Desde que nacemos aparece el miedo a morir, desde que nacemos todo lo que nos muestran en nuestra vida es a través del miedo. Y ese miedo que nosotros traemos es el miedo en donde nosotros adquirimos en la caverna, porque cuando pasamos de este proceso evolutivo de ser neandertales a Homo sapiens, que pues realmente nunca hemos sido Homo sapiens, porque Homo sapiens es hombre sabio y el sabio es el que llega a la esencia pura del amor, pero nos quedamos siendo totalmente arcaicos y nos quedamos establecidos en ese ego. Es como si en el proceso de nuestra vida construyéramos un robot. En últimas, ¿qué es nuestro ego? Un robot. Es un piloto automático que es robot y que funciona y que nos maneja nuestra vida. Pero lo más triste es que no existe, porque es una identidad inexistente, pero tiene muchísima fuerza porque esa identidad inexistente, porque se basa y se sostiene por patrones, por creencias, porque se alimenta de las creencias, se alimenta de los patrones, se alimenta de las reglas, de las normas, de las cosas establecidas por de la sociedad, y vive totalmente en el afuera. Se alimenta de lo que dicen los demás, se alimenta en la expectativa, se alimenta de las necesidades, se alimenta del miedo, se alimenta del juicio, se alimenta de la crítica, y es como esa personalidad que nosotros vamos desarrollando, que es un robot, pero le vamos dando carne, porque es nuestra carne la que va prestándose para que ese robot nos dirija a nosotros. Entonces, ese estado automático de piloto automático, que es ese robot que nosotros construimos desde el momento en que nacemos y que se va alimentando y se va alimentando y se va alimentando, se va alimentando en nuestro proceso de vida, porque así se alimenta, pero nunca se alimentó el ser, nunca se alimentó el corazón, nunca se alimentó el amor. Entonces ese ego que tiene tanta fuerza, ese ego que lo único que busca el ego es que no mueras, que sobrevivamos, que nos garantiza que estemos vivos. Y de hecho la funcionalidad, la capacidad de funcionalidad de nuestro cerebro nos permite, esos estados automáticos de la funcionalidad nos permite que nuestros organismos vivan, porque nos permite la vida. Entonces está hecho para garantizar la vida, pero para nuestros órganos. Pero es como si hubiéramos trasladado todo a través del automatismo, de este estado automático, y nos quedamos viviendo a través de los programas que ya están preestablecidos y que están preestablecidos desde muchísimas generaciones. Entonces el ego se alimenta del pasado, de tu historia, del pasado histórico tuyo, y se alimenta del pasado transgeneracional. Ese es el alimento del ego. Entonces, claro, por eso cuando el ego nace, cuando nacemos, porque ahí en ese instante le asignamos un nombre, le asignamos una ciudadanía, le asignamos unos apellidos, y en ese instante empezamos a funcionar desde ese estado, de esa personalidad que nos asignan. Pero todo eso es un software, todo eso es un software. Eso es el ego. Entonces, ¿cuál es el problema del ego? Es como, mejor dicho, quiero decirles que nosotros vivimos en un estado de dos yo's. Tenemos dos yoes, el yo que es el ego, y el yo que es el estado real. Son esos dos yo que tenemos nosotros. Hay uno que es real, que es el de la esencia pura, ese sí es verdad. El yo real está aquí en mi corazón y habita aquí en mi corazón, ese es mi yo real. Pero esta esencia pura que somos, que es el amor, no se alimentó en nuestra infancia, se alimentó los programas. En nuestra infancia se alimentaron estos programas y pues se desarrolló un estado del ser, una forma de actuar, de pensar, de sentir, que se volvió una identidad. O sea que esa identidad que hemos asumido durante toda nuestra vida es el ego.
Entonces creemos que hemos sido eso, por eso creemos que somos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que actuamos, y creemos que somos lo que compramos, lo que tenemos, y creemos que empezamos desde el ego a vivir en referencia a lo que tenemos, a los títulos que tenemos, a todo esto que es el exterior, y así se alimenta el ego. Pero eso no somos, nosotros somos este yo real, que es el amor, y este yo real no tiene identidad, su única forma de ser es el amor, mientras que en el ego existen muchas formas de ser, porque tiene muchísimas identidades y muchísimas máscaras, y se pone tantas máscaras como las que necesite para poder sobrevivir, para poder ser aceptado, para poder ser visto, para poder ser reconocido. Entonces este esfuerzo que vivir hacia afuera, este esfuerzo que es el ego es el que vive hacia afuera, este esfuerzo del ego de vivir hacia afuera desgasta mucho porque tiene que cumplir muchas expectativas, y cada máscara que nos ponemos para poder estar en la sociedad, para poder hacer parte de algo, para poder pertenecer, todas esas máscaras que nos ponemos, pues esas máscaras son las que nos debilitan y nos van perdiendo la energía, y en este afán de poder obtener lo que perdimos, que es el amor, que es nuestra esencia pura, pues el ego se va a buscarlo afuera, porque el ego sabe que algo le hace falta, pero no sabe qué le hace falta, pero sí sabe que lo que le hace falta es el amor, pero no sabe que el amor lo tiene adentro, porque él está totalmente afuera. Eso es el ego. ¿De qué? ¿Cómo vive el ego? El ego vive de voces. Entonces, ¿en dónde están las voces? Las voces son del ego, que son los pensamientos que constantemente estamos viviendo, constantemente. Entonces el ego tiene voces, el ego tiene palabras, el ego tiene películas, el ego tiene imágenes, el ego tiene todo esto, y para poder sobrevivir y para poder existir, él tiene tanta fuerza porque tiene el poder del habla, el ego tiene el poder de expresar con palabras, el ego tiene el poder de expresar con voces, y tú puedes tener en ti muchísimas voces, y por eso puedes tener tantas voces en tu cabeza, tantas, y las voces que empezamos a experimentar, muchas de esas voces son las voces de nuestros padres. Después esa propia voz tuya, y después la voz del profesor, o después la voz de los vecinos, pero son muchísimas voces que hablan y hablan y nos dicen cómo hacer la vida y cómo vivirla, y es el que te dice, esa voz que te dice: no te metas por ahí, pareces bobo, eres tonto, ¿cómo vas a hacer eso? No, quédate callado, tú no sirves, eso es una tontería, eso es estúpido, pero ¿cómo vas a hacer eso? No, no hagas eso, mejor acuéstate a dormir, ¿para qué vas a hacer eso? Estás cansado, duerme. Ese es el ego. Así habla, con muchísimas voces. ¿Cuándo ataca el ego? El ego ataca cuando tú tienes miedo, porque se alimenta del miedo. El ego ataca cuando tú vas a caminar un camino nuevo. El ego ataca cuando tú vas a hacer cambios, trascendentales en tu vida, porque el ego vive en la zona de confort. Ahí vive el ego. Entonces el ego solo sabe vivir en ese camino conocido. Janet me dice: profe, ¿y cómo hace uno para callar esas voces? Así, ya les voy a decirles primero cómo operar, ahorita ya les digo. Por eso la se llama ¿qué hacer con los ataques del ego? Porque el ataque del ego son a través de las voces. Entonces, el ego solo sabe vivir en un camino conocido, y si tú vas a emprender un camino desconocido, el ego va a atacar súper fuerte, porque el ego tiene miedo. Es muy importante entender que el ego busca la sobrevivencia, mientras que la esencia busca vivir, y cuando estamos en el ego no vivimos, estamos sobreviviendo. Entonces, lo más interesante del ego, por eso cuando muchas personas identifican el ego como el egoísmo, claro, sí, tiene mucho sentido, porque el ego es egoísta. ¿Por qué es egoísta? Porque como él perdió su esencia, viviendo desde el ego perdimos la esencia, entonces él quiere recuperar algo que perdió, y entonces él va en pos de
de todo lo que perdió. Y entonces lo único que le preocupa al ego es usted, es su sobrevivencia, y por eso manipula para tener una relación de pareja, por eso manipula para que el otro te ame, porque lo único que nosotros, lo que busca el ego, es obtener ese bienestar que perdió. ¿Y por qué perdimos ese bienestar? Porque no nos alimentaron nuestro estado del ser, que es la felicidad, que es el amor. Eso no nos lo alimentaron. ¿Y por qué no lo alimentaron? Pues porque nuestros padres no sabían y ninguno de nuestros cuidadores sabían. Estoy segura que cualquier ser humano que haya pasado por nuestra vida de niños, nosotros en nuestra vida de niños, que nos haya educado, nunca jamás pensaron que nos estaban enseñando algo malo o un camino equivocado, que es la conciencia del miedo que le hicimos en la Escuela del Amor. En la Escuela del Amor dividimos esto, hablamos de dos conciencias, que es la conciencia del miedo, que es donde se alimenta el ego se alimenta de la conciencia del ego, y la conciencia del amor, que es mi estado real, que es el corazón. Nadie que viva en el estado de la conciencia del amor te lleva por un camino de miedo, nunca. Es este estado, cuando tú vives acá en el hogar que es real, que es nuestro corazón, pues ahí te vas a sentir feliz y vas a vivir feliz, mientras que el ego no sabe qué es la felicidad, entonces van a buscar la felicidad porque la felicidad es el amor. Pero recuerden que nosotros nacimos siendo el amor, pero el momento en que nacemos esta esencia, inmediatamente se incrusta el ego y nos empiezan a alimentar el ego, pero no nos alimentan el amor. Entonces esa esencia que vamos perdiendo, vamos buscándola inconscientemente. Muy bien, aquí dice Marta, entonces cuando un niño nace junto el ego, como dijiste, se podría decir que los padres ayudan a formar el ego. ¡Sí! Literal, los padres desarrollan el ego, no desarrollan el amor. Nuestro problema es que nuestros padres, pero no solo nuestros padres, nuestros cuidadores, un vecino, cualquier adulto que pase por la mano, un niño que pase por la mano de un adulto, ese adulto, si no vive en la conciencia del amor, si no está despierto, pues va a alimentar el ego. O sea que todo el tiempo empiezan a alimentar y se desarrolla el ego. Y el ego es esas capas oscuras que nosotros tenemos, porque son las heridas de infancia. El ego es el dolor, el ego es el sufrimiento, el ego es la separación, el ego es la crítica, el ego es el juicio, y de ahí se alimenta. Para alimentar el ego, lo único que tenemos que, él sabe cuáles son nuestras debilidades. El ego sabe si nuestra debilidad es mentir, pues me va a alimentar. Él mismo va a buscar que tú sigas mintiendo porque de ahí se alimenta. El ego sabe que si tu debilidad es la infidelidad, pues él te va a dar muchos más elementos para que tú alimentes la infidelidad, porque él sabe que mientras que tú sigas alimentando la infidelidad, él va a vivir. Y si él sabe que tu debilidad es el juicio, pues te va a dar muchos más elementos para que juzgues. El mismo ego, cuando ya se forma, cuando ya está totalmente formado, porque se forma ya a los 18 años, ya está totalmente formado, ya tiene muchísima formación. Entonces, cuando el ego está formado, él ya sabe cuáles son tus debilidades y él ya sabe que usted donde intente hacer algo diferente, él no va a dejar, porque él necesita ya tener el protagonismo, él necesita tener reconocimiento y no va a dejar que él muera. Cuando empezamos a despertar la conciencia, cuando volvemos al amor, el ego va a hacer muchísimas cosas para que la persona no despierte, porque si la persona despierta, el ego muere, inevitablemente muere. Martica dice, entonces, ¿cómo alimentamos la conciencia del amor? La conciencia del amor se alimenta primero con el amor a nosotros mismos, enamorándonos de nosotros, llegando a través del amor a nosotros mismos, llegamos a la fuente. Entonces es como ese amor a nosotros mismos abre, es como la llavecita de nuestro corazón, y ahí nos introducimos en esa esencia, y luego de que ya nos amamos muchísimo a nosotros, ya que ya estamos en la fuente, empezamos a amar a los demás. Y entonces lo más bonito de esto es que entre más ames el amor, más amor hay. Entre más ames a los demás, más amor hay, pero necesitas primero amarte a ti mismo. No puedes amar, o sea, no es primero hacia afuera, y no es porque no se pueda. No es porque no, entonces no se puede hacia afuera. Sí se puede, pero es que el tema es que como tú tienes un ego, y todos los seres humanos tenemos un ego, ese ego va a pedir algo de cambio, va a pedir a intercambio. Tendrías que ser un ser muy iluminado como Teresa Calcuta, como Gandhi, que estaba ya solo hacia el amor a los demás.
Entonces, por eso la intención que nosotros desarrollamos en la escuela, que es a través de la filosofía de Lois Hay, es llegar primero al amor propio, enamorarnos de nosotros para que lleguemos a, que caigamos a esa fuente que todos tenemos, porque la fuente está cerrada. ¿Y por qué la fuente está cerrada? Porque se llenó de capas, de muchas capas, se llenó de muchas capas de todas nuestras heridas de infancia, de todas de todo lo que hemos vivido y aprendido, que creemos que es una verdad. Y creemos que es una verdad vivir para afuera, creemos que es una verdad cumplir expectativas, creemos que es una verdad decir sí cuando queremos decir que no. Entonces no sabemos poner límites porque nos da mucho miedo no ser aceptados, no ser aprobados, no ser reconocidos, nos da miedo ser rechazados. Y todo eso es el ego. El ego se alimenta de esa conciencia del miedo. Entonces, cuando tú empiezas a amarte a ti mismo, tú ya no necesitas vivir en referencia a otros, ya no necesitas ni la aprobación de los demás, no, porque estás tan dentro de ti, tan seguro de ti, tan lleno de ti, que ya nunca vas a pedir que alguien te apruebe o te acepte, no lo vas a pedir porque ya sabes quién eres. Es que cuando tú entras al corazón y te enamoras de ti, ya regresas al amor y ya sabes quién eres. Entonces, ¿y quién soy? El amor no discute con nadie, el amor no le discute al ego, el amor no pelea, el amor está solo, hay un estado de una presencia total, en un presente, ahí está el amor. Pero todo el tiempo el ego está peleándole al amor, el ego todo el tiempo le genera una guerra al amor, pero el amor está ahí con esos estados amor, con ese estado de amor, viéndolo y observándolo y entendiendo totalmente ese estado compasivo, porque además él sabe que él no existe. El amor sabe que la única realidad que hay es él y no tiene que discutir eso con nadie. El amor no tiene que discutir con nadie, yo soy, porque él ya sabe quién es. Y si yo sé quién es, yo con quién tengo que discutir lo que soy. Las discusiones y los estados de tener la razón vienen del ego. El ego busca tener la razón. Entonces, cuando tú eres el amor, esa necesidad de tener la razón se desaparece. Y cuando tú estás en el amor, ya no necesitas, ya sabes poner límites. Cuando ya tú estás en el amor, sabes decir que no, porque el amor se sabe y se conoce a sí mismo y se satisface a sí mismo. Entonces nuestra tarea es regresar al amor, a ese corazón, a ese hogar que todos tenemos, que es nuestro corazón. Entonces el ego, cuando ha vivido tantos años, pues ¿cuántos años podrá llegar a vivir el ego? ¿Por cuántos generaciones? 7500 generaciones que llevamos nosotros en nuestra alma, viviendo y encarnando una y otra vez a través de nuestros ancestros. Entonces esta información genética que viene de generación en generación, que se encarna una y otra vez, este estado de ego que se encarna una y otra vez, hasta que viene alguien y se ilumina solo por el estado, solo por amarse. Y cuando tú ya te amas, inevitablemente el ego muere. Entonces ya el ego está, que es nuestra mente, ya está al servicio del corazón. No como pasa ahora, que es la mente, que es nuestro cuerpo, dejándose llevar 100% por nuestra mente. Y si le pudiéramos hacer una metáfora con eso, podríamos decir que la mente, el ego, es el sirviente del palacio. Pero el sirviente un día tomó el control, porque la conciencia se durmió. Y cuando el sirviente tomó el control, se sentó en la poltrona del rey, que es el corazón, y no se ha querido bajar de ahí. Entonces imagínense cuántos años lleva teniendo protagonismo el ego, sintiendo el poder, la necesidad de controlarlo todo. Él tiene el poder, él controla, él manda, él dirige. ¿Cuántos años? 7500 generaciones, muchísimos años teniendo el control, muchísimos años siendo reconocimiento. Y cuando lo pierdes, él busca ese reconocimiento. Entonces, cuando nosotros volvemos al corazón, que es nuestra conciencia, en el momento en que despertamos, volvemos al corazón, y en ese instante que volvemos al corazón, el ego empieza a morir. Pero ahí es donde vienen los ataques del ego, porque cuando tú estás haciendo estos cambios de conciencia, cuando estás despertando, el ego empieza a hablar mucho, tiene muchísimas voces, y te dice, estás loco. En la escuela hacemos muchísimas prácticas de meditación, de conciencia plena, leemos, vemos videos, vemos películas,
hemos generado un camino para ese regreso al amor. Y entonces ahí es donde empieza a hablar el ego. El ego empieza a decir con todas esas voces, no haga la tarea, no se lea el libro, ay, qué bobada, qué tontería, no vayas, estás cansado, pero si es que estás cansado, ¿para qué lo vas a hacer? Y si tú no estás presente, esa voz, cuando menos piensas, te dejaste llevar por la voz y no te diste cuenta cuando hiciste lo que el ego dijo, porque no estás presente. Entonces, como son voces, y ellas cuando no se les presta atención desaparecen. Entonces, ¿cómo se recupera? Pues es esta confianza en mí, en mi yo interior, esta confianza en el corazón. Es la confianza y es creer, es tener fe en el corazón, es creer que Dios mora en mí, es creer que Dios mora en mí y mora en el corazón. Entonces, aquí hay tanta certeza que el corazón, que la mente no es capaz de comprender. Y yo he aprendido que si yo no tuviese la certeza de mi corazón, el ego hubiera hecho conmigo muchas cosas, porque todavía lo hace. Habla, dice. Ayer tenía que... ayer pasó algo hermoso, porque de un momento a otro tuve la necesidad de irme para Cartago. Y ayer, cuando ya se... Eran como yo tenía que estar en Cartago como a las 5. Y el ego empezó a hablar, ay, estás cansada, vete a dormir, llama y di que no vas, que estás cansada. Pero el llamado que tuve para ir a Cartago ayer, pues las chicas de Cartago que están ahí saben lo que pasó ayer, que fue súper hermoso. Entonces, el tema es que es una necesidad, algo pasó en mi corazón que me dijo, ve a Cartago. Pero salió del corazón, ve a Cartago. Ve a Cartago. Y yo dije, bueno, voy a Cartago. Y el viernes, ya como una semana escuchando, ve a Cartago, ve a Cartago, ve a Cartago. Y ya el viernes dije, sí, voy a hacer caso a esto. Y llamé a las chicas de Cartago y les dije, voy para Cartago. Y voy a estar allá a las 5. Y ayer, ya como a las 2 de la tarde, que me fui a comer, pues mi ego me decía constantemente, váyase a dormir, que está cansada, váyase a dormir, pero era voz, era una voz, váyase a dormir, que está cansada, que se va a ir por allá. Pero mi corazón era tan bonito, porque yo podía sentir el corazón y el palpitar del corazón, y cómo era tan fuerte lo que yo estaba sintiendo, que el ego no pudo dañarme el viaje. Yo me fui, a pesar de que todo lo que me estaba diciendo mi ego, porque yo había escuchado esa certeza en mi corazón que tenía que ir. Y pues ayer fue muy bonito y hermoso y mágico lo que pasó en Cartago, y pues las chicas que están ahí saben, pero quiero decirles que ahí estuvo el ataque del ego para no ir. Entonces, cuando nosotros estamos presentes, cuando estamos aquí en el ahora, pues somos capaces de escuchar el corazón. Y entonces la fuerza del corazón es tan grande, y es solo escuchar ese pálpito del corazón cuando estamos ahí. Entonces no vamos a tener, la fuerza de la voz pierde fuerza, la voz pierde muchísima fuerza. Y entonces ya solo escuchamos el corazón, y el corazón, las situaciones que el corazón, como les decía, es nuestro yo real. Ahora que estamos despertando, los que estamos en la escuela del amor, que estamos en este camino del despertar, que estamos conectándonos con este hermoso hogar que es nuestro hogar, y que ya somos capaces de estar aquí, y que ya las voces cada vez pierden más sentido. Pero cada vez que tú vayas regresando más, entre más regreses, el ego te va a atacar más fuerte, porque el ego no quiere morir. Y sabe, el ego sabe, porque son programas, porque es un piloto automático. El ego sabe que si tú regresas al corazón, ya no hay vuelta atrás. El ego sabe que si tú estás en el corazón, ya no lo vas a escuchar nunca más. Y él no quiere morirse, el ego no quiere morirse. Él le da pánico morir, él le da pánico no tener fuerza, él le da pánico que no tenga protagonismo, él le da pánico que ya no pueda controlar. Él muere de pánico saber que no tiene ya la razón.
Él muere de pánico porque ya no juzgas, porque ya no criticas, porque ya no tienes una vida sexual activa, ya no te alimentas, que ya no solamente sientes por la vida sexual, sino que ya sientes solo por el amor y el amor que le das a los demás. Y entonces ya pierde el protagonismo, el placer. El placer pierde todo el protagonismo. Entonces pierde todo el protagonismo, el tener la razón, el tener el poder, el ser importante, el ser reconocido. Todo eso pierde todo ese protagonismo. Entonces, ya estás desde el corazón. Las personas les tienen el miedo, el gran miedo, que es un miedo del ego, de regresar al amor. Es porque muchos confunden la espiritualidad con raparse la cabeza, o con vestirse como Gandhi, o como la Madre Teresa. No, eso no pasa. Yo lo que creo es que Dios es perfecto y a cada uno de nosotros nos dio un camino, a cada uno de nosotros nos dio una misión de vida. Yo estoy en mi misión de vida. Yo sé que al principio, y yo puedo hablar por esto porque yo puedo decirle los miedos que sentía al principio. Aquí me dice, Libélula del alma dice, la fuerza del amor me hace sentir viva el corazón. Así es que ahí es donde está la vida, en el corazón. Y yo recuerdo que cuando empecé este camino, yo tenía mucho miedo. Yo tenía mucho miedo a cambiar muchas cosas de mí, miedo que me fuera a rapar la cabeza, o que yo fuera a renunciar a... O sea, yo tenía miedo, yo no sabía a dónde me estaba llevando el corazón. No sabía, y mi ego con muchísima fuerza me decía muchísimas cosas. Pero yo siento que ya mi corazón ya tenía tanta fuerza porque fueron muchos años haciendo un proceso de amor propio antes de iniciar el proceso con la escuela, porque yo inicié el proceso con la escuela en el año 2015, pero antes de ese año 2015 yo ya llevaba más o menos unos 10 años trabajando amor propio. Yo llevaba mucho tiempo ya trabajando el amor propio. Entonces, cuando yo inicié el camino de la escuela, yo ya tenía amor por mí, yo ya sentía mucho amor por mí. Y cuando uno tiene amor por sí mismo, está en el corazón. Y cuando tú estás en el corazón, estás en el hogar, estás en casa. Y pues cuando tú estás en casa, ya los miedos son menos, ya los miedos son menos. Pero ya ese camino, que preparación que hizo Dios conmigo, que lo hizo perfecto, y a través de ese camino de preparación es que hoy puedo estar aquí diciéndoles cuán difícil es el camino espiritual, pero es por el ego, por todos los ataques del ego. Y es como, hay una película en Netflix que es, no sé si todavía está, pero hasta hace poco estaba, y es el desierto que camina Jesús durante 40 días, y es una película que es un monólogo, porque hay muy pocos actores, solo casi que Jesús y 2 o 3 más, porque es mucho monólogo, y es el camino que él vive a través del desierto, que es el desierto que vivimos las personas cuando cuando empezamos a caminar este camino de regreso al amor. Y él vivió ese desierto porque el ego, que él le llama Satanás, se le aparecía muchas veces y le decía las diferentes razones por las cuales no hacer el camino y no hacer lo que él necesitaba hacer. Entonces, ese ego es lo que hace. Entonces nos quedamos tanto en ese estado automático, nos quedamos tanto automatizados, porque nuestros hábitos son automáticos, y nos quedamos tanto ahí que no tenemos que pensar, porque usted se levanta y hace todos los días lo mismo. Y automáticamente te vas a trabajar, y automáticamente haces las cosas, y automáticamente haces el café. Pero no hay una presencia ahí. Lo que hacemos en la escuela es llevarte por el camino del amor propio, que camines la presencia y que vivas en el aquí y en el ahora, que te enamores de ti mismo para estar en el aquí y en el ahora, porque el ego se alimenta del pasado. El ego se alimenta del pasado y vive muchísimas identificaciones, se identifica con muchísimas cosas. Se identifica con las historias genéticas, el ego se identifica con la vida de tus padres, de tus ancestros, con los patrones, vive de creencias. Él se alimenta de las reglas de la sociedad, de la cultura, y pues nada de eso somos nosotros. Nosotros no somos ni la cultura, ni la sociedad, nosotros no somos ni los patrones de conducta ni de comportamiento, nosotros no somos las creencias. Todo eso es el ego. Esas son identificaciones de donde el ego se nutre, porque el ego vive hacia afuera, mientras que el corazón vive hacia adentro.
Y entonces cuando estamos en el corazón viviendo hacia adentro, recreamos un mundo lleno de amor. Y ese mundo lleno de amor, esa energía de amor, ahora arrastra nuestra mente y ya la mente está al servicio del corazón. Entonces ya no vas a tener tantos pensamientos, ya no vas a tener tantas voces, ya no vas a tener tanto, porque ya es el corazón dirigiendo tu mente. Y entonces vas a funcionar, sí, claro, porque tenemos que seguir haciendo el café, porque tenemos que seguir manejando el computador, porque tenemos que seguir manejando el carro, porque tenemos que seguir manejando la tierra, porque estamos en la tierra. Pero la funcionalidad ya no va a ser automática. La funcionalidad va a ser dirigida por el corazón. Entonces, cada acción que tú vas a hacer va a ser dirigida por el amor. Y entonces no es hacer el café, es hacer es hacer el amor en el café. Y entonces no es manejar el carro, es hacer el amor manejando el carro. Entonces es hacer de cada acción un acto de amor. Es de cada acción que tú vivas, es un acto de amor. Entonces va a ser diferente, totalmente diferente. Pero mientras que nuestro Satanás que está en el exterior, que es nuestra mente, siga manejando nuestra vida, va a ser muy complicado. Claro, porque a él le da miedo renunciar a los placeres, le da miedo. Entonces nos llenamos de muchos sueños y muchas cosas y queremos muchísimas cosas. Queremos casas lujosas y queremos ser millonarios y queremos carros lujosos y queremos muchas cosas para complacer el ego. Y yo con esto no estoy diciendo que no podamos desear, sí. Lo que pasa es que cuando usted vive del amor, usted no se tiene que esforzar, porque usted tiene un derecho, usted es merecedor, entonces usted tiene un poder creativo, y usted puede crear la casa como se le dé la gana, y usted puede tener el carro que se le dé la gana, pero por merecimiento, no por esfuerzo. No porque te tengas que esforzar para lograrlo, no por merecimiento, pero pues para eso te tienes que sentir merecedor. Entonces puedes tener la pareja que tú quieras, pero tienes que sentirte merecedor de esa pareja. Además, para eso tienes que ser la pareja interior, tienes que ser el hombre y la mujer. Esa pareja que tú estás buscando está dentro de ti, ese carro que tú estás buscando, constrúyelo dentro de ti. Esa casa que tú quieres, constrúyela en tu interior, desde adentro, no desde afuera, porque tú puedes, o sea, el ego siempre te da lo mismo que te da el amor. O sea, el ego te puede dar lo mismo que te da el amor, pero la diferencia es que con el ego sufres, con el amor no. El amor lo disfruta. El amor disfruta cada instante, cada momento de la construcción de la casa. El amor disfruta todo. El ego no, el ego sufre. El ego tiene que hacer planes para comprar. El ego tiene que hacer planes para conseguir dinero, para ver cómo comprar la casa. Mientras que en el amor, usted solo lo pide y él se lo da. Él se lo da porque es que somos merecedores. Nuestro problema es el no merecimiento y el ego no nos permite ser merecedores porque el ego necesita tener el protagonismo. Estefanía dice, wow, hacer de cada acción el amor. Gracias, maestra, ha notado esta afirmación. Así es, hacer de cada acción el amor. Y entonces imagínate si cada acción que nosotros desarrolláramos, hiciéramos, fuera promovida por el amor, pues entonces nadie sufriría. Yo no sufro. Literalmente yo no sufro, porque todas mis acciones son del amor. Y hay muchas personas que miran mi referente de vida y muchos quieren muchas cosas que tal vez no son del corazón. Yo antes quería muchas cosas, yo quería tener cantidades de cosas, tantas cosas materiales, pero ese es el miedo que le da el ego. Pero a medida que me fui adentrando en mi corazón, empecé a entender que había muchas cosas inoficiosas que no tenían sentido. Para mí en este momento de mi vida no tiene sentido tener un carro. Yo digo, ¿para qué quiero un carro? Para guardar en el parqueadero. Y entonces dice, ¿y usted por qué no tiene un carro? Digo yo, porque para mí un carro es un encarte ahora. ¿Y usted por qué no tiene un apartamento comprado? Digo yo, ¿para qué quiero un apartamento comprado si yo ahorita tengo mi atención está dirigida solo a la escuela? Y yo digo, mi misión es la escuela. Yo sí pienso más fácil, es cómo construyo la escuela, cómo construyo el edificio, cómo construyo. Yo tengo todo lo que necesito y todo lo que quiero a la hora que quiera. A la hora que quiera puedo viajar, me compro la ropa que quiera, me compro los zapatos que quiera. Yo no sufro como antes para comprar lo que quiero, yo lo deseo y llega. Solo es lo deseo y llega. Entonces es entender que aprendemos a vivir con tan poco y somos tan felices con tan poco. Y no necesitamos tanto esfuerzo. Y cada vez me he empezado a dar cuenta de la acción minimalista, cómo nos nutre, pero cómo nos llena también.
porque enfocamos tantas cosas en tantas cosas materiales que no son importantes, que no son referente de vida, pero si cada uno de nosotros nos centramos en nosotros mismos, si entramos aquí en nuestro corazón, pues vamos a estar para Dios, vamos a estar para que Él nos guíe y nos muestre el camino. Pero yo estoy segura que el camino de Dios no es que construyamos una casa, ni construyamos un imperio, no, ese no es el camino de Dios. El camino de Dios está al servicio de los demás. Entonces, ¿usted para qué está trabajando? ¿A quién le está sirviendo? Esa empresa que tú tienes, ¿a quién le sirve? ¿Qué acción del amor estás haciendo ahí? Pero claro, yo no estoy diciendo que no construyamos empresas. Sí, claro. Y podemos construir las empresas que querramos. Pero es como esta empresa sea, si la empresa es dirigida desde el amor, es muy diferente. Es muy diferente una empresa con acciones de amor que una empresa para llenarme de plata. Son totalmente diferentes. Por eso yo te digo, a ti el ego te puede dar lo mismo que el amor te da. Y yo recuerdo que una vez estando con seres maravillosos que la vida me ha dado para estar en ese camino espiritual y para ser hoy la maestra del amor en la que soy hoy y que me reconozco como esa maestra, recuerdo que estando una vez con un chamán, con un sacerdote maya de Guatemala, él me decía, y nunca se me va a olvidar, eso fue exactamente en el año 2009, y él me decía, tú vas a ser una mujer súper grande en la vida, y vas a ser alguien que le vas a servir mucho a la humanidad, y vas a ser una sacerdotisa. Yo recuerdo que lo dijo, sacerdotisa, sí, claro, la maestra que soy hoy. Y dijo, pero ese camino que tú vas a construir es muy largo, y vas a obtener, y ese camino largo te va a dar lo mismo que este camino corto. Y el camino corto era la vida pública en la que yo estaba. Ese camino corto te va a dar lo mismo y te va a dar lo mismo y te va a llenar de gloria, pero aquí vas a sufrir mucho y te vas a esforzar mucho, mientras que vas a caminar por este camino del amor, él no decía el camino del amor, él decía por este camino de la conciencia, por este camino que tú vas a escoger, va a ser muy largo y realmente ha sido largo, muy largo. Pero he obtenido, yo creo que mucho más de lo que pensé obtener en mi vida cuando antes tenía puros deseos materiales, cuando solo me movía en el mundo material, donde era solo materia. Ahora solo me muevo en el mundo de la conciencia del amor y el amor me da todo lo que yo quiero, todo lo que yo quiero. ¿Qué hacer entonces con estos ataques del ego? Si me entendieron muy bien qué es el ego, se van a dar cuenta que el ego no existe, que el ego es una identidad, es muchísimas máscaras y se mueve por muchas máscaras, muchas máscaras y se identifica. Como el ego no existe, porque el ego es automático, porque el ego es ese estado piloto que tenemos, es como ese robot que se adentra en nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo le presta el cuerpo a ese robot. Entonces nuestro cuerpo está sirviéndole al ego. Como ya está instalado el ego y tú estás empezando a despertar, vas a empezar a tener estos ataques que son esas voces. ¿Qué se hace? Amor total. Amarlo. Yo juego con el ego, porque él existe y nunca va a dejar de existir. Solo que la diferencia es que en mi caso no tiene tanta fuerza como antes la tenía. Mi vida la dirigía el ego. Ahora mi vida es dirigida por el corazón. Entonces ahora el timón de mi vida el timón de mi barco es mi corazón. Y muchas personas tal vez tengan el barco manejado solo por el ego y tal vez el verdadero capitán del barco tuyo, que es el corazón, lo tengas por allá en el último rincón de tu barco. Entonces ahora saca ese corazón y ponlo al frente y que maneje tu vida, deja que maneje tu vida. Estoy segura que te va a ir muy bien, no te va a pasar nada malo. Y te va a dar miedo, sí, pero es el ego que te dice que no. El ego es el que dice que no. Entonces yo juego con el ego, yo hablo con él sale las voces. Ayer, que él me decía, estás cansada, vete a dormir, que te vas a ir para allá, vaya, mejoras, tal cosa. Y yo me senté, respiré profundo, me fui para sentir mi corazón y respiré y hablé con él. Y yo le dije, ya te escuché. Hablar con él sirve mucho, pero necesitas tener confianza en ti. Eso es como, mejor dicho, haz de cuenta que tú estás hablando con Satanás, pero si tú le tienes miedo a Satanás, Satanás se te va a comer. Si tú le tienes miedo al ego, el ego te traga. Pero si tú sabes que él existe y sabes que va a estar siempre contigo, pero cada vez que tú
te iluminas más, es que cada vez que estás más en tu corazón, él va a tener menos protagonismo. O sea que ya no va a ser tan fuerte y solo poner tus manos en tu corazón y hablar con tu ego y decirle al ego, bueno, ya te escuché, ya sé lo que tú me estás diciendo, pero voy a ir, le dije, voy a ir, porque hay algo de adentro que me dice que tengo que ir y yo quiero hacerle caso a mi corazón y voy a ir. Y yo les juro que yo no sabía que iba ayer, no tenía ni idea que iba, solo sabía que iba. Y cuando llegué allá, después de estar ahí sentada con el grupo, algo mágico empezó a pasar, pero dirigido 100% por mi corazón. Y yo le creo a mi corazón y yo hago locuras que yo no sé, pero es que yo le creo al llamado a mi corazón. Y hay muchas cosas que salen de mi corazón, muchas. Muchas personas creen, otras no creen. Yo creo en todo lo que mi corazón me dice. Entonces, hablarle al corazón, hablarle del corazón al ego, porque si tú le tienes miedo, él se alimenta del miedo. Recuerda que el ego se alimenta del miedo. Recuerda que el ego se alimenta del protagonismo, de tus debilidades. Si tu debilidad es el sexo, él se va a alimentar a través de esa debilidad, te va a dar más. Si tu debilidad, de Felipe dice, el amor es la respuesta a todo. Sí, Felipe, así es. Si tu problema es la infidelidad, él le va a dar más momentos de infidelidad porque él él sabe cuáles son tus debilidades y te las va a poner así en gigante, te las pone gigante. Si tu debilidad es la mentira, pues eso, si tu debilidad es el dinero, pues te va a poner solo a pensar en el dinero y te va a decir, camine que allá hay mucho más dinero y que te va a dar esa debilidad, te la va a alimentar. Entonces, es muy importante para eso darnos cuenta cuáles son nuestras debilidades. Observa tus debilidades, es importante que te des cuenta cuáles son tus debilidades. Si tú las sabes, necesitas superarlas, porque ese es alimento del ego. Tu debilidad es el alimento del ego. La mentira, el juzgar, el señalar, el criticar, todas esas son debilidades del ego. La necesidad de tener el control, la necesidad de tener la razón, el apego es una debilidad. Entonces, ¿a qué estás apegado? Si estás apegado a tu pareja, si estás apegado a tus relaciones familiares, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus amigos, a tu casa, a tu carro, él te va a dar por ahí, te va a dar duro, ¡tac! Te da duro. Entonces es entender cuáles son tus debilidades. Si sabemos cuáles son nuestras debilidades, sabemos enfrentar y trascender esto, porque son para trascenderlas, pero se trasciende todo con amor. Tus equivocaciones, si tú no te has perdonado, si no has perdonado, si no has pedido perdón, esas son debilidades, de ahí se va a alimentar el ego. Entonces, tenemos que superar todo eso, tenemos que superar el miedo, tenemos que superar todas nuestras debilidades, dejar de tener la necesidad de tener la razón, dejar de los apegos, entender que esto es transitorio y si hoy está contigo esta persona, pues disfrútala en el instante presente, mañana no está, pues bueno, se bajó del tren, mañana vienen miles de personas más. Pero no podemos apegarnos a nada, ni a los animales, ni a nada, porque nos perdemos. El apego es un sufrimiento y el sufrimiento no es del corazón, el sufrimiento es del ego. El ego es el que sufre. Hablarle y decirle, ¿para qué me estás diciendo eso? Y decir desde aquí adentro, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Hay muchas veces en momentos, frases como hola pensamiento, gracias, chao. Decirle hola pensamiento, porque empieza con un pensamiento. A veces son pensamientos y hay pensamientos que tienen voces. Si es un pensamiento lo que estás teniendo, hola pensamiento, gracias, chao, lo despides. Si es una voz, hable con ella, siéntela en una mesa, póngale forma. Escriba. Escribir en el cuaderno todos los días es súper importante. Escribir en un cuaderno y vaciar todo lo que estás pensando es muy importante para que te des cuenta cuántos pensamientos tienes ahí. Y ahí te das cuenta de cuánto se está alimentando tu ego. Y esos pensamientos, si tú no eres consciente, esos pensamientos luego se vuelven carne y si se vuelven carne, luego atraes eso que está en el pensamiento. Entonces, aprender a entenderlo, a escucharlo, a hablar con él, a despedirle, a decirle gracias. Hazlo tu amigo, no tu enemigo. Él no es tu enemigo. Él no es tu enemigo. No lo trates como un enemigo, que eso es lo que nos enseña la iglesia. La iglesia nos enseña a tratarlos como el enemigo.
No, él no es un enemigo, él es un programa. Y pues funciona como los programas del computador, es como como si tú pelearas con el software que hay en el computador. El tema es que como tiene tanta fuerza, pues le salen en voces, y le salen personajes, y le salen máscaras, y te pone muchísimas máscaras. Si tú necesitas ser angelito, te va a poner la máscara del angelito y del espiritual. Y va a decir, pues que yo soy muy espiritual, pues ser espiritual es una acción, no es decirlo. Bueno no es decir, es que yo soy bueno. No, bueno es aquella persona que tiene acciones buenas del corazón, que puede hacer, sentir y hablar desde el corazón. Eso es una persona buena. Dice, hablar con el ego es hablar con el diablo. Pues es que Jesús le decía que era el diablo. Pero pues si se dan cuenta, vean esa película, él hablaba todo el tiempo con él. Y no le tengan miedo, no le tengan miedo porque de verdad no existe. No existe, es maya, es ilusión. Entonces, aprender a hablar con él, a conversar, ponerlo en una silla. Hay veces que yo lo siento en una silla y le digo, venga, pues a ver qué es lo que usted me quiere decir. Y muchas veces, sabes que ha sido muy lindo porque muchas veces yo lo escucho y yo veo una niña asustada, porque claro, ella se alimenta, el ego se alimenta de todo el pasado, y ahí en el pasado está la herida, la niña herida, la que está asustada, la que tiene miedo, y me está hablando, es la niña herida. Entonces empiezo a ser muy compasiva, y por eso es la compasión tan importante para nosotros, o sea, aprender a ser compasivos con nosotros mismos. Tu autocrítica, tu autolátigo, tu juicio alimenta el ego, da más, entonces el ego se eleva más, se hace mucho más grande. Entonces, nuestra tarea es que no alimentemos el ego, que alimentemos el corazón. ¿Y cómo es desde el corazón? Pues necesitas amarte, ser muy compasivo, ser muy amoroso, entenderte, perdonarte. Perdonarte, es súper importante perdonarte. Escríbete cartas a ti mismo, hablando de tus errores, de tus equivocaciones del pasado. Escríbele cartas a las personas pidiéndole perdón. Escribe cartas pidiendo perdón. Escribe cartas a tus papás perdonándolos y pidiéndoles perdón. El perdón es algo grande en este proceso de crecimiento y trascendencia. Cuando tú estás despertando la conciencia, cuando estás regresando al amor, el perdón es un protagonista importante en este camino del despertar. Entonces, los ataques del ego llegan, recuerden, los ataques del ego llegan cuando tienes miedo. Y el ego te ataca cuando tú tienes miedo, el ego te ataca cuando sales de la zona de confort, cuando eres cuadriculado, cuando vives una vida muy cuadriculada y muy puesta desde el control. El ego va a joderte mucho más, porque él solo sabe vivir desde ahí, él encanta racionalizarlo todo, necesita tener muchísima información. Y cuando las personas son más mentales, que viven más en la cabeza, poco en el sentir, pues son las que más sufren. Y este camino es al cuerpo. Nosotros en la Escuela del Amor lo que hacemos es regresar al cuerpo, es qué estás sintiendo, en dónde lo sientes, cómo se siente, qué sensación tiene. Entonces todo el tiempo vamos al cuerpo, al cuerpo, al cuerpo. Y muchas veces el ego ataca tan fuerte que lo que está diciéndote no es lo que está pasando en tu cuerpo. Y muchas veces respirar, hacer el stop. Cuando tú haces el stop y respiras y te entras al cuerpo a ver qué está pasando en el cuerpo, porque tal vez el ego te está diciendo que está asustado, que tiene miedo, y te vas para el cuerpo y no está pasando nada en el cuerpo. Y si no está pasando nada en el cuerpo, es un pensamiento, está solo ocurriendo en el pensamiento. Y es muy importante entender que el ego, que son pensamientos, y los pensamientos se pueden cambiar. O sea que usted puede reprogramar su ego. Sí, claro, cuando usted reprograma su software, porque estamos preprogramados, pero hace muchísimas generaciones. Y nuestra tarea es estar aquí en el ahora para crear tu propio programa, y que tu programa sea el amor. Que tu programa sea el amor, que sea dirigido por el amor. Y el amor no tiene identificaciones, el amor solo sabe amar. El amor solo sabe amar. El ego no sabe amar. El ego es egoísta, el ego es narciso, el ego es mentiroso, engañero, tramposo. Te monta en películas, es muy tramposo y es muy peliculero, es víctima, es dramaturgo, sufre. Eso es el ego. Entonces, siempre recuerden que cuando
se está atacando el ego, él empieza a tener muchas voces. Hablen con esa voz, dígale, ya te escuché y lo voy a hacer. Ya sé que tienes miedo o ya sé que estás asustado. Y conversar con él sirve para saber qué es lo que te está diciendo. Entonces, cuando tú tienes tanta confianza en ti, que estás aquí en el corazón, él pierde el miedo. Y cuando él pierde el miedo, desaparece. No sé si me entienden. Él se alimenta del miedo, su primer alimento es el miedo. Y el miedo es el que desata todo. El miedo es el que busca. El miedo hace que busque protagonismo, hace que busque ser visto, reconocido, sufrir, ser víctima, manipular, ser narciso. Todo eso es el miedo. Y entonces cuando usted empieza a hablar con el ego y usted tiene tanta confianza en ti, porque estás aquí en el corazón, porque estás aquí, porque aquí hay certeza, muchachos, aquí hay certeza. Y cuando tú estás aquí en la certeza y le hablas, se desvanece y se desaparece, como humo se desaparece, pierde la fuerza. Porque él se alimenta de eso, él se alimenta del miedo. Entonces, entra en el corazón para que tenga certeza. Entra en el corazón para que tenga certeza. Aquí nos dice Nati, mil gracias maestra, siempre tan maravillosa con tu información, mil gracias por este amor tan lindo que compartes. Y Tere dice, gracias maestra, excelente charla. Ay, me encanta. Gracias, que les guste, sobre todo más que les guste, que lo puedan practicar, que no se dejen ganar de algo que no existe. El ego no existe. Se alimenta del miedo. ¿De cuál? De tu desconfianza, del miedo que aprendiste. Entonces entra en tu corazón sabe, el corazón sabe, él sabe todo. El corazón es mágico y esta es nuestra casa real. Aquí estamos a salvo, aquí no. Aquí estamos a salvo, aquí no. Y solo entrar acá al corazón y estás asustado, respirar profundo, poner las manos aquí en el corazón, todo está bien en mi mundo, estoy a salvo ahora, todo está bien en mi mundo, estoy a salvo ahora, aquí es súper maravilloso. Gracias, Marchis dice gracias, Diana Milena dice gracias maestra por llevarnos por el camino del amor. Gracias a ustedes, excelente información, gracias, ay qué lindos, gracias. Mi corazón está alegre y feliz. Gracias maestra, dice Carlos, gracias maestra, siempre compartiendo. Gracias maestra, gracias Claudita, eres un instrumento maravilloso de luz, Dios te bendiga. Qué lindos, gracias. Lady Moreno, muchas gracias maestra por compartir con todos. Carol Milena dice, inspiradora. Cartago, te amo. Ay, Cartago, te amo. Gracias a todos por estar aquí, de verdad que me alegra muchísimo. Sobre todo porque sufrí mucho por el ego. Yo decía siempre que mi ego era tan grande como el edificio del diario del Otún. Y me manejaba, y me arrastraba, y me llevaba por donde quería. Hoy el ego sabe que el amor está al mando. El ego sabe que mi amor es el que dirige mi vida. Y él se asusta y sale pues asustadito. Y yo entro con mi certeza, que es mi corazón, y él. Entonces mi corazón le coge la mano el ego, mi corazón toma de la mano el ego y lo lleva. Y entonces ya el ego no es mi mente y mi corazón caminan juntos. Mi mente y mi corazón caminan juntos. Entonces cada vez menos tengo menos identidades, cada vez menos trato de ponerme menos máscaras y las veo, las reconozco, las observo y las trasciendo y entiendo y pregunto yo, ¿para qué saqué esta máscara? Entonces es un camino de autotransformación, es un camino de autosanación todo el tiempo, pero nuestra tarea es aprender a vivir, Muy bien, dice Felipe, dice el sol más picante de Colombia. ¡Ay, qué hermosura! Sí, señor, el sol más picante de Colombia, así es, Felipe. Cartago. Maravillosa, Claudia, gracias por compartir. Ay, los amo tanto, tantísimo. Y me siento muy feliz de que estén aquí acompañándome. Gracias a todos mis alumnos, gracias. Mi sueño
es que muchos de ustedes caminen conmigo este camino del amor y nos vamos por el mundo expandiendo el amor y que el sueño de Jesús se haga realidad en este instante, porque cada uno de nosotros tenemos un Cristo interno y que podamos despertar ese Cristo interno que está en nuestro corazón. Guiados, imagínate cómo sería feliz. Yo sé que Jesús va a estar feliz cada que nosotros abrimos el corazón, y cada que abrimos el corazón le estamos diciendo a Jesús: entra en mi corazón, entra y guíame. Y entonces ya el camino es literalmente el amor, y es muy fácil vivirse desde el amor, no es difícil, es muy fácil. Olga dice: excelente información, gracias maestra por compartir tu amor y de esta manera. Adrianita, muchas gracias. Bueno, mis corazones, entonces recuerden, el ego va a atacar cuando usted intenta hacer cambios, cuando va a salir de la zona de confort, cuando usted intenta entrar a una relación nueva, cuando intenta compartir con amigos nuevos, cuando cambias de ciudad, cuando conoces a alguien nuevo. Todo lo nuevo le asusta, todo lo que es nuevo le asusta. Y si tú estás entrando al camino del amor, él se va a llenar de pánico. Y ahí va a salir el ego atacando. Y empieza a generar un camino de resistencias y bloqueos para que tú no logres entrar, para que tú no logres estar ahí. Entonces, ¿cómo se combate? Con amor. No pelees con el ego no se pelea, al ego se ama. Con el ego se conversa, lo puedes sentar, tomarte un tinto con él y convencerlo que todo está bien. Tú puedes convencerlo, decirle: todo está bien, tranquilo, camina conmigo. Camina, llévalo contigo, llévalo al camino tuyo, llévalo al camino. Hola pensamiento, gracias, chao. Respirar, la respiración te pone en el aquí, en el ahora y te saca la identificación. Sentir tu corazón, llevar las manos a tu corazón, preguntarle a tu corazón, decirle a tu corazón. Entonces, cada que tú tienes esta certeza y que estás aquí, el ego, pues ya tú explicarle al ego, porque el corazón es muy amoroso, entonces el ego le explica al corazón, el corazón le explica al ego y el ego, pum, baja. Entonces es imposible no dejarse seducir por el amor. Hay algo que el ego no puede, y es que el ego se sucumbe al amor. No es capaz con el amor. Y recuerde que la pelea es del ego con el corazón, no del corazón con el ego, porque el ego está ahí atacando todo el tiempo, el ego ataca, 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 y el corazón está ahí tranquilo. Entonces, como está tranquilo, él se asusta más, el ego se asusta más. Entonces, como tú ya tienes conciencia, y esta conciencia coge el corazón y acoge el ego y le dice: todo está bien, estamos a salvo, y él te deja llevar, y ahora es el ego el que se deja llevar por el corazón, y cada vez va a ser más fácil, y más fácil, y más fácil, y más fácil. Lo importante es no alimentar el ego. Recuerda de dónde se alimenta, descubre cuáles son tus debilidades y trabaja tus debilidades interiores. Las debilidades tuyas están determinadas por tus heridas de infancia y por tu historia transgeneracional sin resolver. Trabaja todo tu yo interior, mejor dicho, limpia la piscina que está llena de mierda. Limpia tu piscina. Si tú limpias tu piscina, limpias tu mente. Y si tú limpias tu mente, ya el ego no tiene con qué funcionar como funciona. Totalmente dirigido por el corazón. Muchas gracias, maestra, te amamos. Ay, tan lindas, gracias, gracias, qué lindos mensajes. Yo me llevo todos estos mensajes porque me los merezco. Y es un camino maravilloso el que nos has venido enseñando. Ay, gracias a todos. Gracias sobre todo por querer caminar conmigo en este camino, que me sigan en este camino hermoso. Ay, tan linda Estefanía. Gracias, princesa hermoso. Te amamos, maestra. Gracias por este tema tan oportuno. A ustedes por estar aquí, por seguirme. Gracias. Compartan este video. Compártalo, compártalo. Sé que muchas personas necesitan esto porque muchas personas sufren. Y sufren porque no se conocen y porque no saben qué está pasando. Si les hablamos del ego y si les pasamos cómo es, sé que van a dejar de sufrir. Porque recuerden que el sufrimiento, las adicciones son del ego. En el corazón todo está pasando bien, en el corazón todo está bien, muchachos. En nuestro corazón todo está bien y este es nuestro hogar, esta es nuestra casa. Y solo cuando tú lo sientes, yo hago esto todo el tiempo hago esto. Yo creo que ya vivo más así todo el tiempo. Entonces puedo sentir mi corazón y puedo sentir mis latidos de mi corazón
Y cuando siento mis latidos de mi corazón, yo siento la clave Morse, que es con la que se comunica el corazón. El corazón no se comunica con voces. El corazón no tiene palabras, el corazón no tiene voces, el corazón tiene solo sensaciones, emociones. Así se comunica el corazón. Entonces, como el corazón se comunica a través de una sensación que es ese latido del corazón, que es como una clave Morse, cuando tú pones tus manos ahí, sientes sientes el llamado, la comunicación que él te está haciendo, pero claro, necesitas salir de la cabeza, porque si tú escuchas tus pensamientos no vas a escuchar el mensaje del corazón. Yo escucho el mensaje del corazón y le creo, y me dejo llevar por él. Pero no, el problema es que no tiene voz. Entonces, estamos tan acostumbrados a ir en el ego que le creemos es a la voz, pero la voz no se le cree. No le creas a las vocecitas, créele al corazón. Muy bien, un abrazo para todos. Gracias a ustedes. Gracias, maestra, por enseñarnos a vivir en el amor. Ay, a ustedes por seguirme, por seguir este camino del amor. Aquí es donde vamos a estar seguros. El único lugar seguro en el mundo es el amor, y está en tu corazón. Vuelve aquí al corazón, sal de aquí y entra aquí. Desde aquí se vive totalmente tranquilo. Los amo inmensamente. Gracias por seguirme y por estar aquí. Recuerden compartir el video. Un abrazo para todos. Los amo mucho.